Estamos nuevamente con el escritor Fernando Butazzoni. ¿Cómo te va, Fernando? Soy como de acá, ¿no? Como de la casa, sí. Gracias por la invitación. No, por favor, pero esta vez para presentar tu último libro, Las cenizas del cóndor. Una tapa que recién hablábamos con María Inés Martínez, ella te comentaba el impacto de esa mirada, de ese niño, que dice mucho sobre la historia que se cuenta, ¿no? Sí, debo aclarar que la tapa no es mérito mío, ¿no? Sino de los editores, de los diseñadores de la editorial. Pero sí, de alguna manera la tapa refleja muy bien el corazón, la esencia de la historia que se cuenta, ¿no? Que tiene que ver con uno de los temas que yo creo que más han ocupado, tanto desde el punto de vista concreto como desde el punto de vista simbólico, el quehacer espiritual de los uruguayos en... ¿Te referís a lo desaparecido, a los Sí, niños ¿no? desaparecidos? Sí, claro, toda esa historia que en muchos casos, por falta de información, se vuelve muy turbia, muy oscura, muy extraña. Bueno, esto es una historia que surge justamente a partir de eso, a partir de un dato que yo recibo y que me pongo a tirar de la piola hasta... El dato es real, digamos. Sí, en realidad la novela, yo digo que es una novela reportaje, porque todo lo que se cuenta en la novela pasó, son hechos, digamos, que ocurrieron. Muchos de esos hechos me ocurrieron a mí y los cuento, digo, yo soy uno de los personajes de la novela. Y la investigación que yo realicé... Pero sos personaje como investigador. Sí, como quien soy, digo. Claro. Yo trabajaba como periodista en Radio Sarandí y recibí un dato. Fue interesante la historia porque nosotros hicimos con Alfonso Lessa una mesa redonda en el año 2000, en la que por primera vez sentamos públicamente alrededor de un micrófono a distintos protagonistas de aquellos episodios, ¿no? De distintos niveles. Estaba el senador Luis Alberto Heber, a quien le habían matado a la madre. Sí. Estaba Gerardo Bleier, a quien le habían desaparecido al padre. Estaba el Pepe Mujica, que había estado 13 años enterrado en un pozo. Estaba el general García, que había sido un militar destacado durante el gobierno de Lacalle y que además había sido un oficial de los cuadros del ejército en la época de la dictadura. Había un grupo de gente y tuvimos una charla como de 1 hora y media al aire que tuvo mucha repercusión, fue muy comentada y generó mucha cosa. Y una de las cosas que generó fue que alguna gente se arrimara a la radio diciendo, bueno, yo quiero aportar mi granito de arena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos dieron información de distinto tipo que se canalizó por distintas vías. Y una de las informaciones era esa, era un muchacho que sospechaba que era hijo de un desaparecido. Que sospechaba que era hijo de desaparecidos, él era adoptado, su padre adoptivo había sido un oficial del ejército que trabajaba en los servicios de inteligencia, que se había suicidado hacía unos años, y en su casa el tema era tabú. Y a partir de allí a mí me interesó mucho la historia, con mucha desconfianza al principio, tenía miedo de que fuera todo una triquiñuela, claro. digamos. Carne podrida. Sí, exacto, ¿no? De los servicios de inteligencia, que por cierto operaban fuertemente. Pero empecé a desenredar la madeja, logré hablar con la madre de este chiquilín, logré reconstruir la peripecia del militar que era el padre adoptivo, y me fui adentrando en una historia, claro, muy lentamente, ¿no? Porque había muchos datos que estaban colgados que no se sabían. Había otros datos que estaban ubicados en otros lugares, por ejemplo en Chile o en Rusia, en Moscú, en los archivos del KGB. Pero de a poco fui logrando unir piezas del rompecabezas hasta armar la historia esta, ¿no? Que por razones obvias no voy a decir detalle de cuál es la historia, ¿no? Claro, pero de ahí también lo de las cenizas del cóndor por el plan, digo, para repasar, seguramente los televidentes ya lo saben, el plan Cóndor, que fue ese plan de coordinación de las dictaduras de la región para intercambiar información y hacer alguna que otra trapisonda. Pero, digo, la paradoja de la desaparición, muchas veces la gente se dice, pero ¿cómo seguir hablando de esto después de tantos años, de tantas décadas? Es que para las personas que fueron víctimas sigue siendo el tema de la identidad. Lo que pasa es que en algún sentido yo creo que víctimas somos todos. Claro, bueno, claro. Son hasta los propios militares uruguayos. Sí. Es decir, yo tengo amigos militares en actividad, oficiales de alto rango, tipos de 50 años, 51 años, que se sienten profundamente interpelados, digamos, por una parte de la sociedad,
a veces incluso por sus propias familias, por sus hijos. Y es gente que no tuvo, digamos, arte ni parte en esa historia, que de repente es ingresaron... importante esto que decís, porque Claro. me parece que nos hace entrar a todos en una nueva etapa de la consideración del tema, y cada uno sufrió lo que sufrió, o sufre lo que sufre, y es que de algún modo todos fuimos víctimas, todos, ¿verdad? Algunos sufrieron más, pero todos algo nos tocó, una esquirla, algo nos tocó de cerca. Y yo creo que todos fuimos víctimas de una manera que no la hemos reflexionado, porque todos fuimos protagonistas. Claro. Yo creo que esa tesis de que acá había dos grupos, pequeños grupos de bárbaros, Sí. y en el medio una enorme cantidad de gente que simplemente no sabía lo que estaba pasando, no sabía qué hacer, o eran simples víctimas de... Yo creo que es una visión simplista, ¿no? Claro. Entonces, todos fuimos víctimas porque todos fuimos protagonistas con distintos niveles de protagonismo. Algunos, un protagonismo desde la simple omisión, desde el simple silencio o desde la ignorancia, pero la sociedad uruguaya en su conjunto fue la que construyó ese drama. Las sociedades latinoamericanas la construyeron, es decir, ni Videla, ni Pinochet, ni el Goyo Álvarez, ni Bordaberry fueron productos importados de ningún país. Son productos... Claro, pues está la otra simplificación, que decir que no, pero fueron las dictaduras que propiciaron los yanquis. Cosa que en parte es cierto, claro, pero que no alcanza para explicar todo. No se explica solamente, porque uno de los datos que yo más exploré en el libro es el Cono Sur como escenario de la Guerra Fría. Que a primera vista, si uno repasa incluso la bibliografía, son pocos los que se han detenido en ese punto, pero durante algunos años, sobre todo en el año 74, en el Cono Sur y más específicamente en la Argentina, se libró una pulseada brutal entre las dos grandes superpotencias que estaban enfrentadas, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Claro, pues todavía había un gobierno democrático, digamos. Sí, que si uno se pone a analizar... En un país que estaba atravesado por la violencia política. Si uno se pone a analizar, además, el peronismo fue absolutamente funesto en esa etapa de la historia argentina. Es decir, la AAA no se puede explicar de ninguna manera, ni siquiera con la retórica. Pero aún los montoneros, que fueron un grupo guerrillero extremadamente peculiar para lo que era la matriz ideológica y aún de comportamiento, eso tú lo conocés mejor que yo, de lo que eran los movimientos guerrilleros en América Latina. Eran atípicos, e incluso hicieron cosas que... Eran argentinos. Claro, pero en se comportaban como peronistas probablemente. Pero en el año 74, un dato que yo recogí, sorprendente, lo recogí de archivos de inteligencia. La Junta de Coordinación Revolucionaria, que eran dirigentes clandestinos del MIR chileno, del MLN de Uruguay, del Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina, se reunían en una confitería del centro de Buenos Aires, de la avenida Córdoba, 74, a tomar helado con whisky y a discutir, porque estaba de moda el helado con whisky en ese momento, y a discutir las estrategias de la revolución continental. Entonces discutía, no, con Bolivia nos quedamos nosotros. Bueno, está bien, ustedes se quedan con Bolivia, pero nosotros nos quedamos con Paraguay, por ejemplo, ¿no? Es decir, una especie de delirio colectivo en el que, lógicamente, el comportamiento y la dinámica del conflicto lo fue arrastrando a todos, ¿no? ¿Te parece que...? Sí, te parece. Sí, si no te parece... fue más valiente tu decisión de escribir el libro. No, digo que los uruguayos que hemos atravesado de una manera muy traumática por todos estos temas, ¿verdad? Sí. La salida que se pretendió de la ley de caducidad, seguramente para muchos tuvo efectos positivos, para otros, pero lo que es seguro es que no fue una salida... no fue una solución final, no fue una salida al tema, porque el tema sigue pendiente, sigue presente. Pero esta visión que tú estás aportando de alguien que lo vivió en carne propia, ¿te parece que la sociedad está dispuesta a verlo desde esa perspectiva? No lo sé, yo lo que creo que es un deber es... Disculpame, para completar, porque vos superaste la etapa de estos son los malos, nosotros fuimos las víctimas, por lo tanto, vamos a plantear la historia de la víctima enfrentada al verdugo, y bueno, pues es como como una película del Far West, ¿no? Sí, claro, y además que de nunca acabar, ¿no? No, claro, bueno. No, yo creo que, no sé, yo creo que lo importante es el aporte, ¿no? a nuestra historia. Es decir, yo creo que es un error, y que es un error de la cultura contemporánea en general. Vargas Llosa habla de la civilización del espectáculo. Yo creo que es uno de los elementos de la civilización del espectáculo que Vargas Llosa no lo pone en su libro, que es una especie de fobia por el pasado. Claro. El pasado siempre es algo en contraposición a aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. Claro. Todo tiempo pasado merece ser repudiado.
Y se vive en una especie de presente perpetuo, inmediato, en el cual, por supuesto que al no haber pasado tampoco hay futuro, es como un instante eterno. Entonces yo creo que aportar al pasado, aportar a la visión del pasado, desde una óptica además... Porque además ese instante eterno, ese presente eterno, nos puede llevar a ser prescindir de toda moral. Bueno, pero es que lo que pasa, Claro. es decir, yo creo que hay una crisis... Todo lo que hoy me reporta un beneficio es... es válido porque es lo único que existe. Claro, es esto. No existe ni No mi historia personal, ni la no mirada vengo de ningún lado, claro. Exactamente. Ahora, yo creo que mirar al pasado, inevitablemente las sociedades lo tienen que hacer. Hay mensajeros, a veces a los mensajeros le cortan la cabeza. Claro. Espero que no sea el caso. Por suerte el libro digamos, ha sido muy bien recibido. Debo confesar que tenía mis temores, sobre todo por algunos compañeros, algunas reacciones, pero he recibido muy buenas opiniones y digamos, buena onda, por decirlo así, de los lectores en general. Se ha agotado la primera... Se agotó la primera edición, vamos por la segunda. Estuve en la editorial y bueno, estaban encantados con el libro, como libro, pero también con la manera como está funcionando. Sí, sobre todo por eso, estaban encantados ellos. por lo que cómo vende. se vende. Bueno, eso siempre ayuda, ¿no? Claro, es que creo que también es una obligación de los autores, de los escritores, pensar en los lectores y pensar en la sostenibilidad de su proceso, ¿no? De su proyecto. Digo, generar productos que no tienen andamiento de ningún tipo en el mercado, ni a través de la crítica, ni a través de la lectura, ni a través del comentario. Lo que genera es una especie de cuello de botella, de al tapón. final pierden todos, incluyendo los lectores, ¿no? Exactamente, y además le impedimos a los nuevos autores que puedan publicar, porque las editoriales, con los libros que venden mucho, financian a veces libros que venden poco, ¿no? Tenemos que cerrar el programa y este espacio. Te agradezco que nos hayas acompañado. Las cenizas del Cóndor, entonces, que ya fue reeditado. Sigue a la venta. Fue un trabajo que te llevó 10 años. Sí. Con Laguna, ¿no? Claro. Porque a veces tuve que esperar 1 año y medio para obtener un dato. Sí, claro. Pero bueno, fueron 10 años de trabajo. Sí. Gracias, Fernando. Gracias a vos. Gracias a ustedes por acompañarnos. En 7 días nos reencontramos en una nueva edición del Lado Oculto. Chao. Que surge justamente a partir de eso, a partir de un dato que yo recibo y que me pongo a tirar de la piola hasta... El dato es real, digamos. Sí, en realidad la novela, yo digo que es una novela reportaje, porque todo lo que se cuenta en la novela pasó, son hechos, digamos, que ocurrieron. Muchos de esos hechos me ocurrieron a mí y los cuento, digo, yo soy uno de los personajes de la novela. Estamos nuevamente con el escritor Fernando Butazzoni. ¿Cómo te va, Fernando? Soy como de acá, ¿no? Como de la casa, sí. Gracias por la invitación. No, por favor, pero esta vez para presentar tu último libro, Las cenizas del Cóndor. Una tapa que recién hablábamos con María Inés Martínez, ella te comentaba el impacto. Tanto desde el punto de vista concreto como desde el punto de vista simbólico, el quehacer espiritual de los uruguayos en... Te referís a lo desaparecido, a los niños desaparecidos. Sí, claro, toda esa historia que en muchos casos, por falta de información, se vuelve muy turbia, muy oscura, muy extraña. Bueno, esto es una historia... De esa mirada, de ese niño, que dice mucho sobre la historia que se cuenta, ¿no? Sí, debo aclarar que la tapa no es mérito mío, ¿no? Sino de los editores, de los diseñadores de la editorial. Pero sí, de alguna manera la tapa refleja muy bien el corazón, la esencia de la historia que se cuenta, ¿no? Que tiene que ver con uno de los temas que yo creo que más han ocupado y la investigación que yo realicé. Pero sos personaje como investigador. Sí, como quien soy, digo. Claro. Yo trabajaba como periodista en Radio Sarandí y recibí un dato. Fue interesante la historia porque nosotros hicimos con Alfonso Lessa una mesa redonda en el año 2000 en la que por primera vez sentamos públicamente alrededor de un micrófono a distintos protagonistas de aquellos episodios.